¿Cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos nuevamente a nuestras clases. Continuando con lo que ya habíamos mencionado, hoy nos toca hablar de nuestra independencia de nuestro país. Para ello vamos a hablar algunos hitos que han sucedido en nuestra independencia y cómo se logró, ¿verdad? Bien, con anterioridad ya habíamos mencionado algunas acciones que se realizaron para poder gestar esto. Sin embargo, la gestación de nuestra independencia, cómo se inició, fueron siglos atrás cuando empezaron las primeras rebeliones, ¿sí? Sin embargo, hoy, hasta ahora, hasta este punto de la independencia, ya se logra en sí nuestra libertad. Sin embargo, vamos a mencionar estos puntos, otra vez te les menciono, diciendo, para empezar, la corriente libertadora del sur. Este punto importante es que en una lucha de la independencia entre Argentina y Chile, ellos estaban buscando su independencia, Argentina y Chile, ¿sí? Por lo tanto, ellos tenían la intención de venir al Perú, pero el sur estaba bien repleto el sur peruano, o sea, el sur del país estaba repleto de ejércitos de la corona, por lo tanto, ellos no podían ingresar a nuestro país, ¿sí? Ahora, en 1818, exactamente logró, ¿quién? José de San Martín logró una victoria decisiva en Maipo para la independencia de Chile. Imagínense, Chile ya se estaba logrando independizar de la corona española. Por lo tanto, en esa batalla de Maipo se logra una gran victoria. Por lo tanto, había ya un antecedente de buen apoyo. Y entonces, ¿qué hace? José de San Martín, al tener esa victoria, pide al gobierno chileno, que ya se estaba instalando, apoyo para ingresar al Perú o expedirse, o sea, hacer una expedición al Perú. Entonces, de esa manera se le llama la corriente libertadora del sur, porque de allí es como vinieron a nuestro país. Otro punto importante es que José de San Martín llega al Perú. Sí, llega al Perú. ¿Y por dónde y en qué año? En 1820 llega el 8 de septiembre, entró por Pisco. Pisco sabes que es una ciudad, ¿verdad? Entró por ese lugar y se instaló en el Perú. ¿Ya? ¿Qué más hizo? Él obviamente había reclutado mestizos y algunos criollos, trabajadores de haciendas, que lo podían apoyar en su cruzada, o bueno, en este caso, en su guerra, podríamos llamarlo así. Sin embargo, no tenía consolidado bien su ejército. Y aparte de eso, aparte de estar reuniendo apoyo, él ya estaba conversando con algunos representantes del virreinato, obviamente, del Perú, para poder negociar la independencia de forma pacífica. Sin embargo, esto no se dio. ¿Ya? Bien, y ahora hablamos de la declaración de nuestra independencia y obviamente tú conoces y claramente sabemos que se realizó en la Plaza de Lima el 28 de julio de 1821, hace poco, o sea, hemos 190 y tantos, 199 años hemos cumplido de haberse proclamado nuestra independencia en nuestro país, ¿sí? Y hoy llegamos a hablar del tema, ya les decía que habíamos tenido un poco de retraso, tal vez era bonito llegar justamente ese día para poder hablar sobre esto, ¿no? Bien, es en serio que se declaró ese día, el 28 de julio de 1821, en la Plaza de Lima. Pero ha habido unos acontecimientos como son que en ese año, justamente, el virrey de la Serna abandonó Lima, o sea, se fue hacia los Andes, o sea, se fue al territorio cusqueño a instalarse para proteger sus recursos mineros. Entonces, ya José de San Martín con un buen ejército dijo, bueno, no, o sea, este señor no se quiere retirar obviamente del país, sin embargo se fue a los Andes, o sea, se fue al Cusco acá, y Lima pues queda como espacio para llegar a ser proclamado todo el país como libre. Y a partir de ello se dictaron algunas medidas, como por ejemplo, a partir de ese día, todo hijo de un esclavo ya nacía libre. Aparte de que se eliminaría por completo el tributo indígena. Y también, obviamente, poniendo un punto importante en la creación de símbolos patrios. ¿Sí?
Bien, chicos, entonces, desde ese punto, ya el Perú era libre, obviamente proclamado. Sin embargo, más de la mitad del territorio peruano aún todavía estaba repleto en este caso, por el ejército español. Obviamente, estos habían ido junto a su virrey al Cusco. Entonces, Cusco todavía era una fuente, o sea, en este caso, la sierra en sí era una fuente todavía para poder eliminar por completo o sacar por completo a los españoles. Bien, entonces ahí es donde plantamos un punto importante y hablamos de lo que es el protectorado. El protectorado, chicos, era que a diferencia del Chile y Argentina, que ya habían estado, ya eran independientes, obviamente, eh, no podía ser. El Perú ya también tenía, como acá hemos mencionado, un fondo abismo social. Por lo tanto, José de San Martín no podía proclamar una república, o sea, un país republicano. ¿Qué quiere decir esto? Que él no quería fundar un país así. Existía todavía monarquía, entonces, por lo tanto, él dijo, bien, mientras yo esté buscando un príncipe para que gobierne el país de Perú, imagínense chicos, si vamos a tener príncipes, yo mientras eso voy a ser el protector del país. Entonces se le declara protector del país a José de San Martín, mientras él buscaba obviamente un príncipe para que se gobierne en nuestro país. Bien, entonces a eso vamos a hablar todavía de que como decíamos, el país todavía estaba repleto de españoles, solamente Lima. Obviamente es un punto muy importante de que Lima haya sido el inicio o el lugar de la independencia, de ser proclamada, porque era una fuente de ingreso, ¿no es cierto?, del exterior hacia el país. Cusco, sí, era otro punto importante porque estaba la minería allí instaurada. Sin embargo, ya José de San Martín pide apoyo a un personaje que vamos a hablar en la siguiente clase, Simón Bolívar. Simón Bolívar era un libertador que había liberado el virreinato de la Nueva Granada. ¿Y qué era el virreinato de la Nueva Granada? Ustedes conocen el mapita. Actualmente, obviamente, la Nueva Granada es Venezuela, Colombia, Ecuador, la parte norte de nuestro país. Entonces, José de San Martín viaja a reunirse secretamente entre entre Simón Bolívar y él, o sea, José de San Martín, para poder tomar acuerdos. Por ejemplo, uno de sus acuerdos importantes era la anexión de Quito al territorio peruano. Sin embargo, esta no se dio, no se logró. Y otro era qué gobierno tenía que tener el Perú. Y también habían mencionado lo que era quién podría liderar la campaña de ejércitos para ir hacia los Andes a poder derrotar al ejército español. Entre esos puntos había sido. Sin embargo, chicos, mientras ya él era protector de nuestro país, obviamente, ya él había iniciado la formación del nuevo congreso, o bueno, de un congreso para que pueda iniciarse. Dentro de sus actos, en este caso del protectorado, un poquito vamos a retroceder, dentro del acto del protectorado, cuando él era protector de nuestro país, como mencionaba, se creó el primer congreso, ¿ya? Y dentro de ello, como protector, también se redactaba a la par nuestra nueva constitución política, ¿sí? En 1821. Entonces, al ver esta acción y al reunirse también con Bolívar para poder realizar las acciones militares para poder desterrar, en este caso, a todos los españoles, el primer Congreso peruano ya había una presión en sí a José de San Martín, porque este señor había viajado a hablar con con Simón Bolívar, nuevamente lo repito. Sin embargo, todavía no se había estructurado bien el Congreso, ¿sí? Sin embargo, cuando regresó de su viaje, ya todos los criollos, por la presión de los criollos mestizos, ya se había instaurado un congreso. Por lo tanto, al instaurarse un congreso estable en nuestro país, José de San Martín pues renuncia a su cargo de protector y se retira del país para nunca más volver. O sea, nunca más regresó José de San Martín al suelo peruano. Falleció
en su tierra natal. Bien chicos, entonces esta ha sido nuestra historia de nuestra independencia. Recuerda que todavía no habían sido expulsados todos los españoles, sino se proclamó nuestra independencia. Más adelante vamos a ver las terminadas guerras y quién en sí ha sido Simón Bolívar. Bien chicos, eso ha sido todo por mí. Espero lo hayas entendido. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.